Hoy les contaré la historia de una mujer cuya vida se entrelaza con el misterio, la sospecha y algunas muertes inesperadas. Intentaremos juntar las piezas de este complicado rompecabezas, explorando los oscuros secretos escondidos en el pasado de Raineya Dacit Lees. ¿Solo una serie de eventos desafortunados o un patrón escalofriante de acciones calculadas? Lo que descubramos al final, estoy seguro de que lo hará discutir. Raineya era una chica inteligente, había heredado parte de su inteligencia de su padre, un científico nuclear. En la escuela siempre había logrado excelentes resultados sin trabajar duro. Se había graduado en enfermería y se había casado con un apuesto joven con un futuro prometedor. Ed Dacit era fiscal de distrito, él y Raineya se casaron en 1970 y se fueron a vivir a una granja. Su matrimonio duraría los siguientes 20 años, tiempo durante el cual nacieron 3 hijos. Su patrimonio era una gran propiedad, valorada en varios millones de dólares, que Ed había heredado de sus padres. La vida del esposo de Raineya siempre había sido cómoda y llena de satisfacciones financieras. Sin embargo, a principios de la década de 1990, a Ed le diagnosticaron una forma muy agresiva de cáncer. Los médicos creían que no superaría ese obstáculo que la vida le había puesto por delante, pero él, como muchas veces, afrontó estoicamente la situación. Raineya lo ayudó en ese periodo oscuro también desde el punto de vista médico y lo apoyó psicológicamente. Ed, por su parte, trató de cuidar especialmente su apariencia, no quería que los demás notaran su enfermedad. Un visitante habitual de la granja Dacit en ese momento era David Lees, un hombre que dirigía un negocio de peluquería en la ciudad. David disfrutó visitar a Ed y la familia siempre le dio una calurosa bienvenida. Luego, el 9 de julio de 1992, murió Ed Dacit. Por un extraño giro del destino, no fue el cáncer lo que se lo llevó sino un accidente. Ese día, Ed salió a inspeccionar el ganado en un corral de su finca. Lamentablemente perdió el control, cayó al suelo y fue pisoteado por los cascos de los animales. Cuando lo encontraron, tenía muchos huesos rotos y estaba sin vida. Fue su esposa Raineya quien llamó al 911 llorando y reportó el incidente. Esa muerte fue descartada como una tragedia, un desafortunado accidente, y en el funeral su esposa pareció genuinamente conmocionada por la muerte de Ed, al igual que las personas que asistieron al funeral. Nadie se detuvo a pensar en la póliza de seguro de doble indemnización en la vida de Ed. A las pocas semanas del funeral, la viuda parecía haber superado el momento de desesperación que siguió a la muerte de su esposo Ed. Comenzó a ver a David Lees con más asiduidad. Raineya y David pronto anunciaron su compromiso y se casaron 6 meses después. Aunque la viuda se recuperó de su dolor en un tiempo inusualmente corto, amigos y familiares estuvieron de acuerdo en su decisión de casarse. David era un buen tipo y claramente estaba enamorado de ella, y todos sentían que ella también lo estaba. El segundo matrimonio parecía ir bien. Durante 3 años, los dos fueron felices. Pero luego, en 1995, otro trágico accidente hizo añicos esa aparente armonía familiar. Habían pasado solo 3 años desde que Raineya enterró a su primer esposo. Y ahora, esta nueva desgracia parecía proyectar una sombra larga y oscura sobre su matrimonio. ¿Fueron estas circunstancias realmente desafortunadas? Raineya había aprendido algo sobre el pasado de su primer marido que deseaba no haber sabido nunca. Ed no había sido el hombre piadoso que parecía ser, y ella se sorprendió mucho cuando supo que él había tenido un hijo ilegítimo. Esto salió a la luz por primera vez cuando un hombre llamado Steve Walker se puso en contacto con Raineya. Walker estaba en ese momento, en medio de un divorcio de su esposa, K., quien había sido la secretaria de Ed Dacit durante mucho tiempo. Lo que pocos sabían era que la relación entre Ed y su secretaria era mucho más íntima de lo que se pensaba. De hecho, K también había sido su amante y había tenido un hijo con él. Raineya quedó devastada cuando se enteró de la traición de Ed y quiso saber más sobre esa relación. Invitó a Steve Walker a reunirse con ella en la granja para obtener más información. El hombre nunca podría haber previsto la recepción hostil que le esperaba ese día.
Parecía que Rainella había decidido descargar todas sus frustraciones con Walker. De hecho, cuando llegó a la finca, Rainella lo recibió con un arma en la mano, decidida a disparar. Y eso fue exactamente lo que hizo. El pobre Walker se vio obligado a huir presa del pánico tratando de esquivar las balas que pasaban sobre su cabeza. Se salvó solo porque el arma se quedó sin balas. Después del tiroteo, Rainella Liz fue arrestada y acusada de intento de asesinato. Amigos y familiares temían que terminara en prisión, pero aún tenía amigos influyentes y suficiente dinero para contratar a un abogado que pudiera absolverla. De hecho, cuando el asunto llegó a los tribunales, la mujer tuvo que responder únicamente por agresión agravada. Rainella se declaró culpable y fue sentenciada a 6 años de libertad condicional, una sentencia ridícula comparada con lo que había hecho. Sin embargo, el tiroteo y la revelación que lo desencadenó habían dejado su huella. Esa experiencia la marcó y a partir de ahí se volvió más paranoica, más controladora y egoísta. La persona que llevó la peor parte de esa situación fue su esposo, David. Rainella comenzó a controlarlo, quería saber dónde estaba en todo momento del día y ejercía un control constante sobre cada aspecto de su vida. Incluso consiguió que él firmara un acuerdo postnupcial en el que declaraba que él no heredaría nada de los bienes conyugales si ella moría. David Liz era una persona de buenos modales y tendía a evitar los conflictos, por lo que complacía todos los caprichos y fantasías enfermizas de su esposa. Pero, ¿quién sabe qué estaba pasando debajo de la superficie? ¿Quién sabe qué estrés estaba causando en David este estado de cosas? Nadie podría haber predicho lo que sucedería a continuación. El 13 de marzo de 2003, David fue encontrado muerto. Al igual que con Ed Dassett, fue Rainella quien encontró el cuerpo, tirado en la cama del dormitorio principal con una herida de bala en la ceja derecha. Fue ella quien hizo la llamada al 911, lamentando la muerte de su esposo. Los agentes que llegaron al lugar compartieron la valoración de Rainella. Según ellos también, el hombre había decidido acabar con su vida. ¿Pero fue realmente así? David Lee sostenía una Colt .38 y estaba solo en la casa en el momento de su muerte. Pero cuanto más profundizaban los investigadores, más empezaban a dudar de que las cosas realmente sucedieran de esa manera. Para empezar, se habían disparado 3 tiros, lo cual es muy inusual para alguien que decide acabar con todo. El primer disparo había fallado por completo y aterrizó en la cabecera. El segundo había entrado en la cabeza de la víctima a la altura de la ceja derecha. La bala luego se desvió hacia abajo, cortando el tronco encefálico. Eso debería haber matado al pobre David instantáneamente. ¿Cómo era posible entonces que hubiera vuelto a apretar el gatillo? La respuesta más lógica era que simplemente no lo había hecho. Alguien más había disparado y los investigadores creían que esa persona era su esposa Rainella. Los investigadores pensaron que la mujer le había disparado 2 tiros a David mientras yacía en la cama. El primero había fallado, pero el segundo había causado su muerte instantánea. Pero luego se dio cuenta de que la policía revisaría la mano de su esposo en busca de rastros de pólvora. Fue por esta razón que hizo que David sostuviera el arma y apretara el gatillo por tercera vez. Sin embargo, había un problema. ¿Por qué David no había reaccionado al primer tiro fallido? ¿Por qué no había hecho ningún esfuerzo por evadir la siguiente bala? La respuesta a esta pregunta se descubrió cuando el médico examinador entregó el informe de la autopsia. En el cuerpo de la víctima se encontraron 3 drogas tranquilizantes, cantidad que le imposibilitaba reaccionar. Como enfermera experimentada, Rainella sabía exactamente cuánto darle a su esposo para debilitarlo por completo. En poco tiempo, la mujer se vio acusada del asesinato de David Liz. En este punto, sin embargo, surgió una duda para los investigadores: si la mujer había sido capaz de matar a su segundo marido, entonces, ¿qué probabilidad había de que él también hubiera matado al primero? En resumen, ¿había sido realmente accidental la muerte de Ed Dassett? Para averiguar la verdad, la oficina del forense revisó los análisis de sangre de la autopsia original. Esta vez los médicos buscaron específicamente las sustancias que habían impedido que David se defendiera. Y lo que encontraron fue asombroso. La morfina en el cuerpo del primer esposo de Rainella, Ed Dassett, estaba en niveles tan altos que los médicos pensaron que era poco probable que un humano pudiera sobrevivir a esa dosis.
En otras palabras, Ed Dasit habría sido físicamente incapaz de llegar a la cerca donde se encontró su cuerpo. En 2006, Rainella Liz fue acusada de darle a su primer esposo una dosis fatal de morfina. 2 años más tarde, en 2008, también fue acusada formalmente por el asesinato en primer grado de David Liz. La mujer finalmente fue juzgada por el asesinato de su segundo marido, David, en mayo de 2009. A pesar de las claras pruebas en su contra, la mujer siguió insistiendo en su inocencia. Sin embargo, la investigación estableció que cuando la víctima recibió el golpe mortal, su cabeza estaba a unos 30 centímetros del colchón y no había señales de entrada forzada en las puertas exteriores de la casa. David tampoco tenía enemigos conocidos y la secadora estaba funcionando cuando llegó la policía. ¿Quizás alguien había lavado algo de ropa para eliminar cualquier residuo de sangre? Estos deberían haber sido los ases bajo la manga de la acusación, pero por alguna extraña razón los miembros del jurado no pudieron pronunciarse por unanimidad y el juicio fue declarado inválido y aplazado para otra fecha. Cuando comenzó la nueva investigación en enero de 2010, la defensa decidió implementar una estrategia diferente. Ahora la acusada admitió el hecho de que David Liz había sido asesinado, pero también dijo que tenía una coartada. La mujer pudo comprobar su presencia en el hospital donde trabajaba en el momento de la muerte de su segundo marido, David. Además, la defensa apoyó la tesis de que no hubo testigos, ni imágenes de cámaras de televisión que pudieran sustentar las tesis de la acusación. Además, no había residuos de pólvora en la ropa o las manos de Rainella. Los investigadores no pudieron establecer la hora de la muerte. Esta vez, sin embargo, el jurado tardó solo un par de días en llegar a su decisión. Rainella Liz fue declarada culpable y sentenciada a 51 años de prisión. La mujer fue enviada a cumplir su sentencia en la prisión de mujeres de Tennessee en Nashville. Dada su edad, parecía probable que muriera tras las rejas. Pero las sorpresas de este caso no terminaron. En 2016, Rainella Dasit Liz recibió un regalo inesperado. Resultó que el juez Baumgartner, quien la condenó, era adicto a sustancias ilícitas al momento de la sentencia. El escándalo abrumó al juez, que se vio obligado a renunciar a su cargo. Los abogados de Rainella Leite aprovecharon esta oportunidad inesperada y solicitaron un nuevo juicio. El procedimiento se inició en enero de 2017 y finalizó con un resultado extraordinario e impredecible. Después de que se presentó toda la evidencia, el juez Paul Summers dictaminó que el caso no iría al jurado porque la evidencia era insuficiente para respaldar los cargos. Así fue como finalmente Rainella Leite fue liberada de prisión por falta de pruebas. En teoría, la mujer podría haber sido condenada por la muerte de su primer marido, pero nadie en ese momento creía en esa posibilidad. Al final, no era tan improbable que realmente hubiera sido un accidente o un intento de poner fin a su sufrimiento dada su condición física. En definitiva, el juez no declaró culpable a la mujer más allá de toda duda razonable, como debe ser cuando una persona es condenada a prisión o, peor aún, a la pena de muerte. Solo para aclarar, si los investigadores hubieran encontrado evidencia de su presencia en la casa en el momento de la muerte de David, es casi seguro que habría sido condenada. Al final, la mujer pudo ganar esa batalla legal a través de una serie de circunstancias afortunadas después de cumplir unos años en prisión. ¿Está de acuerdo con la decisión de este juez? Déjame saber tu opinión sobre este caso en los comentarios, dale me gusta y suscríbete al canal si no lo has hecho. Hasta la próxima vez.